Tengo una inquietud sobre este convenio. Ciertamente lo he entendido bien, que hay algunos que estamos partiendo de unos aspectos que nos unen y me parece esencial: el carisma, la espiritualidad, sin embargo, el apostolado, etcétera. Sin embargo, hay dos temas que yo sé que están ahí en la mesa y que ahora se han decidido pues dejar para más adelante, pero vuelvo a insistir que para mí es fundamental que lo que es la parte del gobierno y la parte de la economía, aunque se vea un poco materialista, es lo que verdaderamente da esa autonomía a una institución, a un movimiento, a una rama de nuestra familia. Entonces, mi súplica o mi consejo sería eso, ¿no? Que cuanto antes se vea este aspecto, porque creo que es fundamental, es lo que va a determinar, ¿no? Porque siempre, si no, vamos a estar en esa dependencia de la Legión de Cristo, que pues sabemos que no nos ha traído todo lo positivo para nuestra familia y que creo que este paso se debe dar cuanto antes. Sí, efectivamente, padre, es uno de los temas más delicados. No está resuelto, como usted dice, y coincido con usted que no hay que dejarlo simplemente en el aire. Evidentemente, la intención de, al menos la nuestra, Gloria, del padre Silvestre y de un servidor y de nuestros consejos, pues es que se atienda. Ahora bien, pues va a tocarle ahora a las asambleas y al capítulo y a los gobiernos posteriores, pues acometer esta tarea de la cual usted habla. Una autonomía en la gestión de lo que es asignado a cada ramo ya está previsto, ¿no? De momento se mantendría la bolsa común, pero lo que una vez asignado a una rama para su vida, pues lo decide el responsable general o responsable general de lo que usan en sus casas, ¿no? Una pregunta más bien con el movimiento, la división en 3 grados, en particular la división de los miembros laicos no consagrados, es decir, el 1er y 2º grado. En unos encuentros que tuvimos en Alemania, surgió la pregunta si esta división era necesaria o si realmente nos ayuda, o más bien ayuda a los miembros de 1er y 2º grado de entender su vocación. Sí, este es uno de los puntos que se trató bastante en el encuentro que tuvimos con los 38 representantes de 1er y 2º grado. Fue uno de los más discutidos, por así decirlo, porque tampoco hay claridad absoluta. No gusta, como usted dice, la división en 1er y 2º grado, pero sí había en ellos una inquietud de quitarlo tal cual. Hay que estudiarlo más para ver también cómo ir ellos creciendo en su compromiso de entrega, que era un poquito la idea original de los grados, de 1er y 2º grado. Entonces, ellos veían la necesidad de profundizar en esto, de discutirlo, pero tampoco se consideraban que ellos pudieran ahora hacer la propuesta de que quitáramos los grados, porque no ha habido una consulta mayor a los miembros del movimiento. Entonces, sí creemos que habrá que profundizar en cómo se puede vivir ese compromiso de entrega, pero a lo mejor no dividiéndolo así entre 1er y 2º grado, habrá que pensarlo. Lo que sí, esto, al menos nosotras, no nos gusta lo de 3er grado. Entonces, preferimos ser consagradas del Reino Christi. Entonces, esa división ya en 3er grado se va a quedar más limitadita. Sí, siguiendo lo que dice Gloria, también en esa reunión se puso de manifiesto que el 2º grado, 3er matiz, requería una reflexión incluso especial. Aquellos miembros de 2º grado, 3er matiz, consideran que tienen una vocación particular dentro del Regnum Christi. Tuvieron una reunión especial en México con el padre Silvestre, incluso se nombró como miembro de la comisión a una persona, Iliano Piccolo, para que
como miembro de segundo grado, tercer matiz, estuviera participando en esa comisión de trabajo. No sé si quiere comentar, padre Silvestre. Sí, siempre compartir la experiencia de este encuentro que tuvimos en septiembre. Estuvo también Héctor, ¿no?, por parte de ustedes, y Mari Carmen, y luego 39 miembros de segundo grado, tercer matiz. Realmente fue una experiencia muy impresionante ver la calidad de estas personas, ver la totalidad de su entrega, y como tienen ese sentido de tener una vocación a la totalidad, lo que sería el segundo grado, tercer matiz, pues efectivamente hay una reflexión ahí sobre cómo se entiende esto también a nivel jurídico, ¿no? Hay algunos temas ahí que han causado confusión cuando se ha presentado como una forma de consagración que se puede entender bien y se puede entender mal. Entonces, aquí, por un lado, creo que hemos confirmado, al menos a mí personalmente me he confirmado que existe este llamado especial dentro del movimiento, pero que también tenemos que aclarar algunos malentendidos por parte a veces de los miembros y por parte de la institución. A veces hemos tratado estos miembros de segundo grado, tercer matiz como si fueran consagrados en el sentido técnico y por lo tanto disponiendo de ellos, no siempre con la suficiente consideración de su situación de laicos en el mundo, con familia y necesidades materiales pues también muy específicas. Pero ahí ciertamente hay una gran riqueza, y esto mismo se puede aplicar al segundo grado, ¿no? Muchos han vivido el segundo grado, los primeros matices, también como una vocación, como un paso vocacional. Entonces eso de cancelarlo, había gente a favor, había gente en contra. Es un camino que pues, con docilidad al Espíritu Santo y mucha escucha mutua seguramente se van a encontrar el camino. O sea, no sé si hay algún consagrado o consagrada antes de que sigan aquí los padres. No veo yo si usted reparte si no hay nadie, pues son puros padres. Nadie, pues entonces al primer legionario que vea. Gracias, padre, Gloria y Jorge. Yo tenía dos preguntas. Una era sobre la estructura del gobierno local. Me imagino que está previsto en el convenio, pero ¿se va a llevar a cabo a través de los coordinadores locales o a través de también un consejo entre el superior y los directores en caso de que hubiera? Y si fuera el caso que es el coordinador local el que sigue más o menos la línea de jerarquía, ¿cómo se elegiría, ¿no?, el coordinador local? Y la segunda pregunta es sobre los lugares donde solo hay una realidad de la familia del Regnum Christi. Solo hay legionarios o solo hay miembros de primer y segundo grado, solo hay consagradas. ¿Cuál sería el modo de dirigir las obras apostólicas en esos casos? Empiezo y sigue usted, oh Gloria. Bueno, de hecho ya las coordinaciones locales de apostolado pueden ser dirigidas por miembros consagrados o miembros de primer y segundo grado, y eso se prevé que continúe. Incluso el coordinador local de apostolado cuenta con un comité ejecutivo que está formado por los directores de sección, directores de las obras de apostolado más representativas. Eso se prevé que continúe. Y también, bueno, los facultamientos que actualmente existen en algunos territorios, ya sea a los coordinadores locales de apostolado, a los directores de centros educativos, también se prevé que continúen. Eso en cuanto a la primera pregunta. Y añado la cuestión la figura del coordinador local es un tema en debate desde hace muchos años, ¿no? Si tiene autoridad, si no tiene autoridad. En eso no se ha dado un paso ulterior. La idea de momento es que siga la figura del coordinador local, como decía Jorge, más bien como una figura de coordinación, aun con la posibilidad de que el director territorial le delegue algunas facultades que algunos territorios lo han hecho y otros no lo han hecho. Ahí hay espacio para la aplicación. Y sobre las realidades donde hay solo una parte, no sé si hay lugares donde hay obras y no hay ramas consagradas. Quizás no me viene ahora en mente, pero ciertamente al final todos están dentro de un territorio. Entonces
la estructura territorial, si hay realmente un gobierno que hacer, pues estaría la estructura territorial, y a nivel local pues se hace lo que se puede con quienes están. Y si en algún territorio no hay consagrados, por ejemplo, porque consagradas hay en todos los territorios, pero no formarían parte del Consejo Territorial, evidentemente, ¿no? Ciertamente, aprovecho para... Creo que es el reto de todos nosotros de ser promotores unos de otros para que pronto haya de todo en todas partes. También usted preguntaba de cómo es el nombramiento de estos coordinadores locales. Entonces, eso sería uno de los nombramientos que entrarían a formar parte del trabajo en equipo del Consejo del Reino in Christi, ¿no? Ya actualmente hay coordinadores locales seglares, como decía Jorge, hay alguna consagrada, creo que también hay algún consagrado. Entonces, eso habría que verlo dentro de ese Consejo Reino in Christi, pues quien tiene la persona indicada para esa función, no tanto de una rama o de otra, sino la persona indicada para realizar esa coordinación, que es uno de los puestos a veces muy difíciles de conseguir. ¿Cuál es la actitud que hay que tener en este momento, en este periodo, ¿no? Y ya en vistas al capítulo también, a las reuniones de las asambleas? Esa es la preocupación. Para mí algo muy bonito durante estas reuniones que hemos tenido ha sido que siempre comenzábamos, sea con un tiempo de adoración, sea con la celebración eucarística, incluso a veces compartir la palabra. Entonces, creo que esa base de cómo hemos comenzado las reuniones, cómo las vivíamos, nos ha ayudado mucho. A mí personalmente sí me unió mucho a las otras ramas el poder tener esos tiempos de compartir pues lo más esencial, que es la oración, ¿no? Entonces, creo que cuando usted decía de esa necesidad de escuchar al Espíritu Santo, creo que es algo que tenemos que reforzar mucho. Estamos hablando de una renovación de estructuras que son necesarias, una renovación de forma de organizarnos, que también lo necesitamos. Sin embargo, todo este proceso que estamos viviendo como movimiento no se basa en conseguir un estatuto, nosotras, ustedes unas constituciones y luego un convenio que nos arregle a todos, sino que es mucho más profundo y requiere una renovación interior de la forma en que cada uno vivimos nuestra entrega a Jesucristo, desde la que se acaba de incorporar a primer grado al padre o la consagrada más mayor. Todos tenemos que vivir esa renovación interior y por eso la importancia de la acción del Espíritu Santo en nuestras almas y que sí nos animemos unos a otros a ser santos, porque para eso estamos aquí. Entonces, yo sí les invito a todos a que sea un tiempo espiritualmente profundo, que nos ayudemos, que busquemos que Dios sí sea el centro de nuestras vidas, porque para eso estamos aquí, sea el centro de nuestras comunidades, porque también por eso estamos aquí. Por eso nos juntamos, ustedes en comunidades, o por eso nos relacionamos unos con los otros. Si no es por eso, la verdad no tiene mucho sentido todo lo que hacemos. Nos une Jesucristo, pero nos une también una misión. Y compartir esas razones fundamentales creo que es algo que tenemos que hacerlo para animarnos todos. Yo les decía hoy esta tarde que si no fuera por esa parte, ¿quién se quiere organizar y quién se quiere, la verdad, relacionar y hacer estructuras y consejos complicados? La verdad, o sea, a mí no me interesa lo más mínimo, si no es porque creo que hay algo más profundo, no lo haría. Entonces, nos tiene que seguir sosteniendo siempre en esa renovación o del movimiento o personal, porque hay algo dentro, que es Jesucristo, que es ese extender el reino, que nos está impulsando. Entonces, le he echado un rollo, pero solamente a decir que sí creo que en ese discernimiento de esta situación particular de cada uno seamos muy hermanos y nos ayudemos a lo que realmente nos impulsa y nos ayuda. Pues yo añadiría, hermano, que tampoco yo tengo todo claro. Yo creo que eso es normal, que no todos tengamos todo claro, incluso que tengamos diversos ritmos en los cuales uno va descubriendo, comprendiendo antes que otros algunas cosas, incluso que pueda haber diferencias de opiniones en cosas en las cuales es legítimo incluso tener una diferencia de opinión.
tenemos que aprender, yo creo que a vivir y a convivir así, sin que eso signifique para nada una ruptura de la unidad. Al contrario, sabemos que comunión también implica diversidad en su interior. Y bueno, yo creo que hemos aprendido eso, al menos, como digo, en este año y medio que me ha tocado a mí colaborar con los diversos consejos generales, miembros del Regnum Christi, y en diversos territorios, pues lo he visto, que como movimiento, como familia, hemos madurado y creo que vamos a seguir madurando. Y esto es muy importante, ¿no? Entender también, como digo, que en nuestra familia, y la palabra es muy fuerte, pues hay hermanos mayores, hay hermanos menores, alguna vez hablamos en este foro de eso, y pues es normal que haya diferencias de sensibilidad, de opinión, experiencias de vida. Hay que ir al ritmo de todos, al ritmo a lo mejor del último, no del primero. Hay que tener la suficiente paciencia a veces para saber esperar, a veces hay que tener la suficiente magnanimidad para ceder, pero no ceder por ceder, como quien para conseguir algo más, sino sabiendo que al final todos estamos guiados por el Espíritu Santo. Entonces, yo veo este proceso de esa manera y creo que además lo voy experimentando en la vida nuestra y de los territorios, que efectivamente esto está ocurriendo ya, y eso me hace confiar en que este proceso va a tener mucho fruto. Sí, digamos, simplemente añadir esta misma idea de que usted decía, no tener todo claro, hay inseguridad. Creo que todos tenemos la oportunidad. Para mí, estas son las experiencias más fuertes de estos años, es precisamente la inseguridad, ¿no? Ver que es una gracia. Cuando hay inseguridad nos obliga o nos invita, porque Dios no nos obliga, nos invita a ver dónde están mis seguridades, ¿no? Y si estoy inseguro de lo que va a suceder, si estoy inseguro incluso a veces de la intención de los demás, ¿no? Porque a veces está la sospecha y todavía quizás usted se refiere a eso, ¿no? Las inquietudes, y cuando hay todavía pues contraposiciones y sufrimientos y conflictos. Pues al final todo para cada uno es oportunidad de abrir las puertas a Cristo, ¿no? Y de poner mi seguridad y mi luz en Él. Entonces creo que es este camino interior que cada uno tiene que ir, y luego, pues lo que decía Jorge, ¿no? Saber hablar, saber entendernos. Usted preguntaba sobre el fundador, pues no es el tema esta tarde, ciertamente el capítulo general tendrá que hablar del tema, ¿no? Sin duda. No sé si ahora es el momento para entrar. Está la vertiente histórica, que pues seguramente va a llevar años si es que algún día se llegara a una visión muy completa, pero cuál es la relación de la congregación, del movimiento hacia el fundador, dónde se le coloca, cómo nos posicionamos. Sin duda, el cardenal ya lo ha dicho, pues el capítulo tiene que retomar lo que ya se ha dicho, no es que nunca se haya hablado, reflexionarlo y tomar una postura institucional que dé luz sobre esto, ¿no? Lo que creo que está claro, si hablamos del Regnum Christi, es que uno de los temas que hay que considerar cuando hablamos del fundador es que, independientemente de los elementos negativos de su vida, lo que él ha obrado como fundador está siempre bajo el juicio de la Iglesia, y lo vemos muy claramente en estos temas del Regnum Christi. Es decir, el Regnum Christi de hoy, y probablemente el de mañana menos, no será estructuralmente el que el fundador ha proyectado. Entonces, eso es un desarrollo que vemos claramente y que corresponde pues a la autoridad de la Iglesia sobre los carismas, y que los carismas son propiedad no de los fundadores, sino de la Iglesia, y que van desarrollándose bajo la autoridad de la Iglesia. Una pregunta práctica, visto que, a menos que las asambleas lo cambien, el director general de la Legión de Cristo será el director general del Regnum Christi, siendo familia, ¿está previsto algún mecanismo de consulta, participación de la rama de consagrados y consagradas para ofrecer nombres, propuestas,
en esa elección o se deja el capítulo general completamente? En esto es algo que también hemos aprendido sobre la marcha. Nuestra propuesta inicial sí era que las dos asambleas de consagrados diéramos una terna al capítulo de propuesta, obviamente dejando que el capítulo sea libre, porque pues así debe ser, ¿no? Sin embargo, el cardenal nos ha aconsejado que eso no debe ser porque la autonomía también de la Legión es importante a la hora de decidir su director general. No quita que a lo mejor nosotros demos sugerencias a los padres capitulares que conozcamos, pero porque opinar nos gustará opinar, pero en principio no hay un sistema así establecido de consulta a las ramas consagradas para también respetar esa parte del capítulo de decidir su propio director general. Fue indicación explícita del cardenal quitar ese elemento que estaba puesto. Escuchando a los seglares aquí en Roma y en otras partes del mundo, siempre será una inquietud que lo que funciona en un lugar no siempre funciona en otro país. Lo que en México funciona no funciona en Italia necesariamente. Entonces, ¿se ha pensado en ese tema? Bueno, sí, yo creo que hemos reflexionado mucho y no hemos terminado. Pero por ejemplo, una cosa es que los miembros de primero y de segundo grado tienen que tener un rol más activo en el Regnum Christi. Esa ha sido una conclusión muy evidente a nivel de secciones, a nivel de localidades, a nivel incluso, por eso en el convenio incluso se propone que participen en el Consejo Territorial y en el Consejo General. Es un aspecto solo. Hay temas que van más allá del convenio, ¿no? Y usted ha apuntado a ellos. Y algunos están ya en proceso. Lo que usted decía, lo que funciona en un país no funciona en otro, creo que es algo que ya incluso antes de toda esta situación, al menos desde que comenzó el padre Álvaro, y quizás incluso antes, era una de esas reflexiones, la necesidad de dejar más espacio a los territorios, a la así llamada inculturización, ¿no? De cómo se vive el Regnum Christi. Entonces creo que esta línea de reflexión sobre qué es esencial y qué es adaptable según los países, pues seguirá, ¿no? Y es un principio, creo que el principio es adquirido, que la metodología pues no lo es ciertamente todo, ni está en primer lugar lo que garantiza el fruto apostólico, ¿no? Y luego otro tema semejante, ¿no? La centralización, descentralización. En estos temas que han ido cambiando hacia mayor subsidiariedad, de que hay más espacio de decisión del superior local, del director de obra, del director territorial y la dirección general cada vez más dedicándose a la supervisión y a la formación y a asegurar lo esencial, pues estas tendencias que ya han comenzado hace años, pues creo que seguirán, ¿no? Y seguramente pues es un discernimiento continuo. Yo solo añadir que creo que sí es una de las prioridades de los próximos años el seguir profundizando en la misión a nivel de la familia carismática. Lo comentamos durante la parte del convenio, que decíamos que ojalá al inicio ese Consejo Regnum Christi no se focalice nuevamente a revisar estructuras, sino a revisar lo que es más importante, que es cómo realizar esa misión al servicio de las almas. Entonces, es una prioridad el que sí sigamos reflexionando cómo realizar la misión en cada lugar, porque no es lo mismo cómo se realiza esa misión hoy que cómo se realizaba hace 20, 30 años. Entonces, ese constante ir actualizándonos es importante. Decía usted si hemos analizado en qué aspectos hemos fallado, si es por estructuras o por qué es. Son muchos aspectos como para detallarlos ahora. Creo que hay que hacer hay un análisis ya hecho bastante profundo, pero que hay que seguir en ello. Pero algo que se me venía es que también es fruto del estar aprendiendo. Son los errores que comete toda obra, todo movimiento cuando empieza. De repente empiezas y quieres seguir institucionalizando las cosas, te pasas, o quieres gobernar como se gobernaba cuando éramos poquitos. Es como cuando tienes un colegio pequeño
a mí me ha pasado, un colegio pequeño y las familias están encantadas porque es así de pequeñito y todo se lleva entre los de siempre. Cuando va creciendo es más complicado mantener ese ambiente de familia, mantener que llegue bien a cada persona, a cada familia. Entonces, al crecer también se producen errores y pues habrá que seguir revisándolos y creo que es algo que eso sí entusiasma a cada uno de nosotros, el pensar cómo podemos ayudar más a las personas. Entonces, es ahí donde tenemos que ir poniendo pues, las fuerzas de este tiempo. ¿Cuál es el estado emocional de los consagrados y de las consagradas? Porque conocemos el de los legionarios porque el padre Silvester nos dio una conferencia en la cual, entre otros puntos, tocó el estado emocional y que fue muy enriquecedor. Por aquello de la transparencia, hermano Mújica, voy a pedir a algún consagrado que hable y lo diga, pero en un minuto, ¿cuál es el estado emocional de los consagrados? A ver, así muy rápido, como dice Jorge. Yo creo que el ánimo general de los consagrados es de mucho entusiasmo y una grande confianza en lo que estamos viviendo en este momento. Efectivamente, para todos, igual que para los legionarios y efectivamente para las consagradas, fue un momento muy difícil al inicio, pero efectivamente con una grande confianza de lo que estábamos haciendo, ¿no? Ahora que el hermano decía que si renovaban los votos, etcétera, yo estaba pensando efectivamente en lo que, al menos en lo que a mí me ha tocado ver de los consagrados en México, que es donde estamos la mayoría, pues había una grande confianza en la consagración que habíamos hecho, ¿no? En esa vocación que habíamos recibido de parte de Dios para dar nuestra vida, para extender el reino de Cristo en el movimiento, y que fue fruto en la gran mayoría, ahí creo que puedo decirlo por todos, que fue una experiencia de haber empezado en el movimiento y haber descubierto que Dios nos iba pidiendo más y más y más, hasta dar la vida precisamente para extender el reino de Cristo, como creo que es la gran mayoría de los que estamos aquí, que vivieron esta experiencia así de querer ser un apóstol de Jesucristo. Ahora que empieza la asamblea, acabamos de tener nosotros, al menos en México hace unos días, una exposición de lo que habíamos preparado para la revisión final del borrador de los estatutos, que es lo que vamos a revisar ahora, y realmente hay un grande entusiasmo por parte de todos, una grande sintonía. Es muy hermoso ver efectivamente que lo que se dice en el movimiento en el tercer grado masculino, o los consagrados, lo que se dice también de las consagradas, porque estuvimos juntos con las consagradas hace unos días para repasar lo que estábamos viviendo cada uno de nosotros y lo que estábamos pensando de cara a los estatutos y a las asambleas, y luego compararlo con lo que ustedes han visto en las constituciones. Es una maravilla del Espíritu Santo ver que todos hablamos lo mismo, exactamente lo mismo, que las diferencias son chiquititas en cosas realmente sin una mayor importancia, pero que en el fondo el espíritu, lo que nos mueve, la razón por la cual estamos, todo es el mismo. Entonces, para nosotros es una cosa muy motivadora, un momento muy emocionante. Efectivamente, para nosotros, y lo mismo para las consagradas, es la primera vez que vamos a tener una cosa como es la asamblea, ¿no? Y a todos nos causa gran emoción. En México, pues todos ahí, antes de que les empezáramos a venir los que estamos llegando primero, pues todo el mundo te decía y se está motivadísimo y te mandan mensajes. Estamos y ya se pusieron a rezar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el mundo está muy entusiasmado con esto. Creo que hay una grande esperanza de lo que tiene que ser el movimiento, de lo que va a ser el movimiento. Hay grandes inquietudes, esto que hace un momento preguntaba el hermano Delgado, cómo va a ser que nos pongamos de acuerdo todos para convenio, que efectivamente unos empiezan y terminan otros, y qué tal si alguien dice algo al revés. Pues efectivamente hay grandes inquietudes, pero todos tenemos una grande confianza porque hemos visto que a todos Dios nos va inspirando lo mismo y que somos parte de una única familia que lo que busca es la extensión del reino de Cristo, y estamos respondiendo a una invitación que todos hemos recibido de Dios a formar parte de esta familia que es el movimiento. Creo que Jorge es más listo que yo haciendo lo que acaba de hacer. A mí no sé si me lo perdonarían tan fácilmente que les diga ahora que lo haga una de ellas. Entonces, así brevemente, decir, mucho lo comparto con lo que ha dicho Fernando. Creo que es un tiempo de mucha ilusión, de mucha esperanza, también de muchas preguntas,
pues todo se combina, ¿no? Es lo normal. Las asambleas territoriales que se tuvieron ahora en el mes de octubre fueron un momento de gracia muy bonito. Cuando hablabas con unas y con otras, todas te comentaban la acción del Espíritu Santo, cómo se había ido logrando la comunión, la convergencia en muchos aspectos, y no porque todas pensaran igual, porque era lo interesante de esas asambleas, había una gran diversidad en muchas de ellas, y sin embargo, con la escucha, el diálogo, el hablar entre ellas, se fue logrando mucha sintonía. Entonces el ambiente fue de una acción del Espíritu Santo y de confianza, de mucha ilusión, y creo que es lo que hay en general. Todo este tiempo nos ha llevado a ir renovando mucho nuestra vida consagrada. Las reflexiones de los estatutos propiciaron que hubiera mucho más diálogo y escucha en estos puntos, que hiciéramos el esfuerzo de ver qué es lo que nos une, qué es lo esencial, porque a veces nuestras dificultades muchas veces son por aspectos más externos, más de vivencia, y al ir profundizando te das cuenta que la esencia es muy común a todos y que había una gran unidad, y eso ha dado mucha paz, teniendo en cuenta además del momento en que veníamos nosotras, de esa división que había habido entre nosotras. Eso sí sigue siendo un punto doliente, sigue siendo difícil. También, pues, ¿cuántas han salido? Me imagino que ustedes, así porque el padre lo comenta, no la escuché en Notimex, pero la he escuchado. También ese punto de las dispensas que ha habido es un tema doloroso. Sin embargo, todo este proceso ha ido ayudando, ha ido centrando más en Jesucristo. Hemos perdido muchas seguridades y eso es muy sano, porque te lleva a Jesucristo, te lleva a quedarte con Él. También ha sido muy bonito el profundizar en la misma espiritualidad del Regnum Christi, pero vivida desde el corazón de una mujer consagrada. Eso nos ha llenado de ilusión y vas viendo un deseo de Dios muy fuerte en las consagradas, una ilusión por la oración, un deseo de encontrarse con Jesucristo, de vivir pues eso propio que es nuestro. Y vuelve a resurgir la ilusión por la misión. Sí hubo un periodo más difícil, que quizá pues estábamos más centradas en lo que estábamos viviendo y eso costaba. Sin embargo, se va renovando la misión y hay esperanza. No quita que sí que haya tensiones o puntos difíciles, como por ejemplo, cómo combinar vida fraterna, misión, cómo se combina esa doble realidad, o cómo seguir profundizando, cómo realizar nuestra misión laical en el mundo, en qué consiste, cómo hacerlo, cómo vivirlo nosotras. El tema del convenio, de todo cómo va a quedar la relación entre las ramas, también es un tema de grandes preguntas, pero por lo que voy hablando con unas, con otras, con los territorios, vas viendo que en general el ambiente es bastante más sereno y de ilusión. De cara a la asamblea están todas volcadas, como decía también él, en oración, en querer participar, la cantidad de ellas que se han ofrecido para venir a participar, lavando, limpiando, lo que sea, pero venir. Es precio sobre el espíritu, todas se han ofrecido para estar en adoración. El equipo de la Justiniana les agradecemos mucho también que quieren estar en adoración, mientras que nosotros estemos en la asamblea, ellas ayudarnos constantemente en adoración. Y se ve ese deseo, esa ilusión que hay, porque es para nosotros muy importante pues esa primera asamblea. Pero ya con esto termino de nuestro estado emocional. No sé si todas lo compartan, yo estoy con mucha ilusión, pero eso que luego a la salida les pregunta. Pero usted mencionó algo que sí le quería comentar, que quizá pues es un problema de comunicación que hemos tenido. Yo no creo que haya una desvalorización de lo que es la vida religiosa de ustedes. Quizás sí pasamos por un momento, no todos, pero sí hubo un momento de ese, como estar hartos, pero no percibo en general ese rechazo a los legionarios, en contrario, hay gratitud, debemos mucho de la formación que nos han dado, hay cariño, hay deseo de ser parte de la familia, ha habido mucho desconocimiento de unos a los otros, eso sí es real. Muchos de ustedes creo que es que no han hablado con una de nosotras en la vida, pero también porque están en formación ya irán pasando al apostolado, pero no creo que sea un rechazo hacia la Legión, ni mucho menos, creo que es parte de un camino, de ir conociéndonos más, de ir aprendiendo lo que son las diferencias, porque cuántas veces queríamos vivir todos la misma forma, entonces empezamos a descubrir nosotras nuestra forma de vivir, quizá la misma espiritualidad, y asusta. Ay, ¿qué les pasa?
no, pues es la misma espiritualidad. Y a lo mejor parece que es que no valoramos lo que vosotros nos decís, pero no es eso, es que estamos descubriendo también la complementariedad y la riqueza de vivir todos juntos, que para mí es uno de los dones que tenemos como Regnum Christi, ese vivir los diferentes carismas y vocaciones dentro del mismo carisma. Y quisiera concluir con esta, pues, esta verdad, ¿no? Que el protagonista de esto es Dios. Al menos quiere serlo, puede serlo, y creo que lo está haciendo. Ciertamente no lo somos ninguno de los que estamos sentados aquí individualmente ni como grupo, ¿no? Entonces, esto es el verdadero motivo de confianza de que pues Dios, ¿no? Jesucristo, Rey del universo, ahora estamos en la novena del Sagrado Corazón, de Cristo Rey, que es un Sagrado Corazón coronado, no sabemos. Pues es amor y es Señor de la historia, ¿no? Señor de la vida y la historia, Señor de la Iglesia, Señor del universo. Entonces podemos caminar con mucha confianza, con muchísima humildad, sabiendo que pues cada uno, nadie de nosotros aportará más de lo que está previsto en el plan de Dios, y ojalá todos aportemos lo que Él tiene previsto para el bien de las almas, para el bien de nuestras comunidades, para el bien de los que están a nuestro lado. Entonces sigamos adelante con en este camino, manteniendo la unión de corazones, reconquistándola donde se ha perdido, donde ha sufrido. Siempre pues es un bien delicado, un bien expuesto, ¿no? Y el demonio sin duda ataca por ahí, pero el Espíritu Santo es más fuerte y puede sanar y puede reconstruir. Y él es el que lleva esto, y Él es el que llevará, si nosotros le dejamos, sobre todo pues con nuestra oración, con nuestra humildad, con nuestra confianza, y luego también con nuestro compromiso de colaboración, Él llevará a plenitud esta obra.